El aire en el restaurante se sentía más frío de lo habitual. El aire acondicionado estaba fijado en los mismos 24 grados de siempre, pero Carmen podía sentir cómo el frío trepaba por la piel de sus brazos. Era un presagio helado que nada tenía que ver con la temperatura. Al otro lado de la robusta mesa de caoba, su marido, Alejandro, miraba más la pantalla de su teléfono móvil que el plato de estofado que tanto le gustaba. La leve sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios ciertamente no era para Carmen. Esa sonrisa estaba dirigida a otro mundo, escondido tras el cristal iluminado en sus manos. Carmen dejó la cuchara con cuidado, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera interrumpir el disfrute de su marido. Durante los últimos 6 meses, esta escena se había convertido en su vida cotidiana. Alejandro llegaba del trabajo, dejaba su maletín, se duchaba y luego se aferraba a su teléfono como si fuera su soporte vital. Sus conversaciones se habían vuelto breves y funcionales. Se limitaban a preguntas sobre si había cenado o si tenía algo pendiente para el día siguiente. «Cariño, ¿qué tal la reunión de esta tarde?», preguntó Carmen. Su voz sonó un poco más quebrada de lo que hubiera deseado. Ella solo quería derribar el muro invisible que se alzaba entre ellos. Alejandro levantó la cabeza, y sus ojos tardaron un segundo en enfocarla. Como alguien que acaba de regresar de un viaje lejano. La reunión. Fue bien, como siempre respondió brevemente. Antes de que su pulgar volviera a bailar ágilmente sobre la pantalla, Carmen respiró hondo. Ella era una mujer que había construido su propio éxito desde cero. Su boutique de moda, Moda Carmen, tenía ahora 3 sucursales en la gran ciudad de Madrid, y su cartera de inversiones, gestionada cuidadosamente por ella misma, había crecido hasta convertirse en una fuente de riqueza que superaba con creces el salario administrativo de Alejandro. Estaba acostumbrada a analizar problemas, encontrar soluciones y actuar con decisión. Pero en su matrimonio, se sentía impotente. Sabía que algo iba mal, pero seguía esperando que fuera solo una fase pasajera, un aburrimiento temporal que pronto desaparecería. Esa noche, su esperanza se hizo añicos. Después de aquella cena silenciosa, Alejandro no se fue directamente a su despacho como de costumbre. Siguió a Carmen al salón y se sentó en el sofá frente a ella, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. Ese simple acto se sintió tan formal, tan pesado, que a Carmen se le revolvió el estómago. «Carmen, tengo que decirte algo», comenzó Alejandro. Su voz tenía un tono plano, sin emociones, como un médico a punto de dar un mal diagnóstico. Carmen simplemente asintió. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Apretó sus manos, que de repente se sentían frías y húmedas. «Creo que nuestro matrimonio ha terminado», continuó Alejandro. Sus ojos miraban fijamente la pared detrás de Carmen, evitando el contacto visual directo. «Lo he pensado mucho y con cuidado. Divorciémonos». La palabra divorcio quedó suspendida en el aire, sintiéndose afilada y letal. El mundo de Carmen pareció detenerse. El tic-tac del reloj de pared, que normalmente era un ruido de fondo tranquilizador, ahora sonaba como golpes de un mazo gigante. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Tenía la garganta cerrada. Alejandro tomó el silencio de su esposa como una señal de resignación. Continuó su explicación con el mismo tono frío. «No es culpa tuya, Carmen. Has sido una buena esposa. Pero no puedo engañarme a mí mismo. Todavía amo a Marta. Ese nombre, Marta, el nombre de la exnovia con la que Alejandro había roto 8 años atrás, mucho antes de conocer a Carmen. El nombre que Alejandro mencionaba ocasionalmente en historias nostálgicas. El nombre que siempre había hecho sentir a Carmen como una actriz sustituta en la película de la vida de su marido. He vuelto a contactar con ella en los últimos meses, confesó Alejandro sin culpa. Y nos hemos dado cuenta de que nunca debimos separarnos. Quiero empezar de nuevo. Carmen finalmente encontró su voz. Aunque solo salió un susurro ronco. ¿Empezar de nuevo? Sí, asintió Alejandro, como si fuera la cosa más natural del mundo. Para eso, necesitamos resolver nuestros problemas lo más rápido y justamente posible. Simplemente dividamos los bienes por la mitad. Eso será lo más rápido. Esta casa, los ahorros, las inversiones, es justo, ¿no? Esa pregunta fue como una segunda bofetada, más dolorosa que la petición de divorcio. ¿Justo? Esta casa se pagó por completo con los bonos anuales del negocio de Carmen. La mayoría de los ahorros y casi todas las inversiones provenían de las ganancias de sus boutiques y de su habilidad en el mercado de valores. El salario de Alejandro era suficiente para cubrir los gastos diarios y las cuotas de su coche, nada más. Pero a los ojos de Alejandro, todo eso era patrimonio de nosotros. Eran el fruto del esfuerzo del que estaba listo para cosechar la mitad para comenzar una nueva vida con otra mujer. Carmen no respondió, solo miró fijamente a su marido.
El hombre que había dormido a su lado durante 7 años. El hombre cuya carrera ella había apoyado. El hombre al que había amado sinceramente. Ese hombre ahora parecía un extraño negociando una adquisición corporativa en lugar de terminar un matrimonio. Esa noche, Carmen no pudo dormir. A las 2 de la madrugada, se levantó de la cama. Tenía sed. Caminó lentamente hacia la cocina para beber un vaso de agua. Al pasar por el despacho de Alejandro, cuya puerta estaba entreabierta, escuchó la voz de su marido. Ya no era plana ni fría. Estaba llena de risas y calidez. «Aguanta un poco más, cariño». «Terminará pronto», decía Alejandro a alguien al otro lado del teléfono. «El proceso será rápido». «Ya se lo he dicho». Hubo un breve silencio. Carmen contuvo la respiración y acercó la oreja a la rendija de la puerta. ¿Cómo reaccionó? Estaba en shock, por supuesto. Pero ella es débil. Siempre lo ha sido. La risa de Alejandro se escuchó de nuevo. Ligera y sin preocupaciones. No complicará las cosas. Carmen está demasiado obsesionada conmigo. Firmará cualquier papel que le ponga delante. No te preocupes, mi amor. Todos sus activos, nuestros activos, serán el capital para nuestro nuevo palacio. Dejarás de trabajar y viajaremos por el mundo como siempre soñamos. Nuestros activos, nuestro nuevo palacio. Esas 2 frases golpearon a Carmen como un rayo. El dolor que ardía en su corazón se transformó en un frío glacial. Las lágrimas que amenazaban con desbordarse parecieron secarse en un instante. Se alejó lentamente de la puerta. Sus manos estaban cerradas con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Volvió al dormitorio, pero no fue a la cama. Se paró frente al gran espejo de cuerpo entero en un rincón de la habitación. Observó su reflejo. Una mujer de ojos hinchados y rostro pálido. Una mujer a la que llamaban débil. Una mujer considerada tonta. Pero lo que vio en sus propios ojos ya no era debilidad. Lo que vio fue el destello de una llama que acababa de empezar a arder. Una llama fría, concentrada y letal. Su dolor se había metamorfoseado en algo más fuerte. Determinación. Alejandro estaba muy equivocado. Esta guerra realmente terminaría rápido, pero no de la manera que él imaginaba. Carmen no complicaría las cosas en los tribunales, porque no quedaría nada por lo que pelear allí. Ella recuperaría cada euro, cada acción, cada ladrillo que había construido con sudor y lágrimas. En el silencio de esa noche, Carmen se juró a sí misma. Alejandro podría llevarse su pasado, pero Carmen recuperaría todo su futuro. A la mañana siguiente, el sol salió como de costumbre, pero el mundo de Carmen había cambiado por completo. Cuando bajó a desayunar, Alejandro ya estaba sentado a la mesa, tomando café y mirando las noticias en su tableta. Levantó la vista cuando llegó Carmen. Al verla, un rastro de sorpresa cruzó su rostro. Carmen no parecía una mujer cuyo mundo acababa de derrumbarse. Ya se había duchado. Vestía una impecable blusa azul marino y llevaba el cabello recogido en un moño elegante. No había rastro de lágrimas en su rostro, solo una calma casi antinatural. «Buenos días», saludó Carmen. Su voz era estable y tranquila. Tomó una rebanada de pan y le untó mermelada. Sus movimientos eran pausados, sin prisa. «Buenos días», respondió Alejandro, un poco incómodo. La observó tratando de leer su expresión. «¿Estás bien?» «Estaré bien», respondió Carmen, mirando a Alejandro directamente a los ojos sin parpadear. «Pensé en lo de anoche y tienes razón. No tiene sentido aferrarse a algo que ya no se puede arreglar. Terminemos esto amistosamente». Alejandro pareció aliviado. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Como esperaba, Carmen era sumisa y no crearía dramas. «Me alegra que puedas pensar con tanta madurez, Carmen. Me quitas un peso de encima. Necesito tiempo a solas hoy», continuó Carmen. «Para calmar mi mente y organizar todo. Trabajaré en el estudio de casa. No te preocupes». «Claro, claro». «Tómate el tiempo que necesites», dijo Alejandro con un tono magnánimo, sintiéndose el hombre más sabio del mundo. Terminó su café, tomó su maletín y se fue con paso ligero, convencido de que el mayor obstáculo se había resuelto fácilmente. Tan pronto como el sonido del coche de Alejandro se desvaneció en la calle, la máscara de calma de Carmen se derrumbó instantáneamente. No lloró, pero su mandíbula se tensó, y sus ojos se llenaron de una fría determinación. En lugar de ir al dormitorio a llorar, se dirigió a paso rápido a su estudio. Esa habitación era su centro de mando, el lugar donde nació y creció su negocio. Hoy, esa habitación sería el cuartel general de la operación más importante de su vida. Cerró la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Luego, abrió la caja fuerte oculta tras un cuadro de paisajes. Dentro no solo había joyas, sino un grueso fajo de documentos originales. Los puso todos sobre el amplio escritorio.
Las escrituras de la casa, los certificados del apartamento heredado de sus padres, los títulos de propiedad de los locales comerciales alquilados, los informes de la cartera de acciones, los documentos de constitución de su empresa Moda Carmen y los informes financieros de los últimos 5 años. Encendió su portátil y abrió una hoja de cálculo. Sistemáticamente comenzó a catalogar todos los activos que poseían. Los dividió en 3 columnas. Primera columna: exclusivamente mío. El contenido eran los activos que poseía antes de casarse, como el apartamento en el centro de Madrid y los lingotes de oro heredados de su abuela. Estos activos eran legalmente suyos, pero sabía que el astuto abogado de Alejandro podría intentar cuestionarlos. Segunda columna: fruto de mi esfuerzo. Esta era la columna más larga. La casa donde vivían, cuya hipoteca pagó con los bonos anuales de la empresa. La villa en la sierra, comprada a nombre de Moda Carmen. Las 3 sucursales de la boutique y todo lo que había en ellas. La cartera de acciones y fondos que ahora ascendía a cientos de miles de euros. Todo creado con las ganancias de su negocio. Tercera columna: propiedad conjunta. Carmen casi soltó una risa burlona al ver esta columna. El contenido era uno solo: una cuenta bancaria conjunta cuyo saldo subía y bajaba para los gastos de manutención y 2 coches. El coche de ella comprado al contado y el de Alejandro, que aún estaba pagando a plazos. Al ver esta visualización en la pantalla, su ira se hizo más clara. La exigencia de Alejandro de dividir todo por la mitad se sentía como un robo a plena luz del día. La mano de Carmen fue hacia su teléfono. Sus dedos dudaron un momento sobre el contacto del abogado habitual de su empresa. No podía usar al mismo. Alejandro también lo conocía. Necesitaba a alguien nuevo, alguien inesperado, alguien con una reputación formidable. Recordó un nombre que un socio comercial había mencionado de pasada. Un abogado conocido como un lobo con piel de cordero por sus estrategias letales a pesar de su apariencia amable. Buscó el nombre en Internet. Bufete Javier y Asociados. Sin dudarlo, marcó el número que aparecía en la pantalla. Buenos días, Bufete Javier y Asociados. Se escuchó la voz de una mujer al otro lado. Buenos días. Quisiera hablar con el abogado Javier Garrido. Es urgente, dijo Carmen. Su voz era firme. Tras una breve espera, una voz grave y tranquila la saludó. Soy Javier Garrido. Hola, abogado. Mi nombre es Carmen Vega. Recibí su contacto de un colega. Necesito una consulta personal lo antes posible. Se trata de un divorcio y protección de activos. ¿Ya se ha presentado la demanda? Javier fue directo al grano. No respondió Carmen rápidamente. Y quiero que todo termine antes de que eso suceda. No quiero pelear en los tribunales. Quiero que la guerra termine antes de que el enemigo sepa siquiera que ha comenzado. Hubo un breve silencio al otro lado del teléfono, como si Javier estuviera evaluando a su cliente potencial. Me gusta su enfoque, señora Vega. ¿Podría verme en mi oficina hoy a la hora del almuerzo? No cortó Carmen. No quiero que me vean visitando un despacho de abogados. ¿Podríamos encontrarnos en otro lugar? Un sitio discreto. De nuevo silencio. Luego la voz de Javier se escuchó de nuevo, esta vez con un tono ligeramente impresionado. Está bien. Hay una pequeña cafetería llamada Café Atardecer cerca de la Castellana. Es un lugar tranquilo. Nos vemos a la hora de comer. Después de colgar, Carmen contactó inmediatamente a la segunda persona de su equipo, su asesora financiera y corredora de bolsa, Beatriz. Beatriz era una mujer de mediana edad muy pragmática que había gestionado parte de las inversiones de Carmen con gran lealtad durante años. Beatriz, necesito ayuda, dijo Carmen sin preámbulos. Voy a divorciarme de Alejandro. Hubo un momento de silencio. Lo siento mucho, Carmen. ¿En qué puedo ayudarte?, respondió Beatriz. Su tono era profesional pero empático. Necesito liquidar algunas posiciones lo antes posible, pero gradualmente, para no impactar el mercado ni llamar la atención. Y necesito abrir una nueva cuenta de valores y una cuenta bancaria en un banco diferente, completamente desvinculado de mis cuentas actuales. Todo debe hacerse en absoluto secreto. Entendido, dijo Beatriz. Envíame la lista de acciones que deseas liquidar primero. Prepararé todos los documentos necesarios para las nuevas cuentas. Podemos usar un sistema totalmente digital para que no quede correo físico en tu casa. Gracias, Beatriz. Te debo una. No te preocupes. Considéralo simplemente una reestructuración de cartera a gran escala. Beatriz trató de aligerar el ambiente. Tras terminar la llamada, Carmen se sintió un poco más fuerte. Los engranajes ya habían comenzado a girar. Ahora era el momento de dar el primer paso real. El paso para comenzar el proceso de recuperar su vida. Abrió la aplicación de banca por internet en su portátil. Inició sesión en la cuenta conjunta. El saldo mostraba unos 40.000 euros.
La mayor parte había ingresado automáticamente hacía 3 días como dividendos de una de sus inversiones. Alejandro claramente no sabía o no le importaba la fuente de ese dinero. Solo sabía que había dinero. Carmen abrió el menú de transferencias. Introdujo el número de cuenta de su empresa Moda Carmen. En el campo de importe, escribió 30.000 euros. En el concepto, escribió pago a proveedores de telas colección otoño. Era una razón muy lógica, y podía aprobarse con una factura pro forma que podía crear en cualquier momento. Su dedo se detuvo sobre el botón confirmar. Su corazón latía rápido. Este era el punto de no retorno. Este era el primer acto de ocultación activa de activos. Hubo un temblor de miedo, pero detrás venía una ola de poder mayor. Pulsó el botón. Transacción exitosa. Cerró el portátil, volvió a guardar todos los documentos en la caja fuerte y la cerró. Salió del estudio. Su rostro recuperó la misma calma de la mañana. Fue a la cocina, se preparó una manzanilla y se sentó junto a la ventana a mirar el jardín. Cuando Alejandro regresó a casa esa tarde, encontró a Carmen leyendo un libro en el salón. ¿Te has calmado un poco?, preguntó él. Sí, respondió Carmen suavemente, cerrando el libro. Estoy lista para comenzar el proceso cuando tú quieras. Alejandro sonrió satisfecho. No sabía que el verdadero proceso ya había comenzado desde la mañana y que él no estaba invitado en absoluto. Durante las siguientes semanas, Carmen llevó una doble vida con la precisión de una actriz veterana. En la superficie, era la esposa dolida pero estoica. Dejaba caer un poco los hombros. Apenas sonreía, y su mirada a menudo parecía perdida en la tristeza. Esta actuación era muy convincente, especialmente para Alejandro, cuyo ego era demasiado grande para ver más allá de lo que quería ver. Entonces, ¿qué papeles se necesitan normalmente?, preguntó Carmen una noche mientras cenaban en un incómodo silencio, pinchando la comida con el tenedor como si hubiera perdido el apetito. Yo no sé nada de esto, dijo ella. Alejandro, sintiéndose superior y en control, explicó con una paciencia fingida. No es complicado, mi abogado preparará todo. Lo más importante son los documentos de identidad, el libro de familia y el certificado de matrimonio. Luego habrá un acuerdo conjunto. Tú solo tienes que firmar. Cuanto más cooperes, más rápido terminará el proceso y ambos podremos comenzar una nueva vida. ¿Comenzar una nueva vida?, repitió Carmen en voz baja, como un susurro doloroso para sí misma. Por dentro, se burló. Por supuesto que Alejandro quería terminar rápido. Cuanto más rápido, menos tiempo tendría Carmen para buscar consejo legal o pensar en formas de arruinar sus planes. Solo quiero terminar en paz, añadió Carmen, mirando a Alejandro con lágrimas intencionales en los ojos. No quiero pelear. Claro que no habrá pelea. Alejandro palmeó el dorso de la mano de Carmen. Un gesto de consuelo que se sintió profundamente insultante. Me aseguraré de que todo vaya sobre ruedas. Pero detrás de esa máscara de sumisión, Carmen se movía silenciosa, rápida y eficientemente. La reunión con el abogado Javier en el café Atardecer fue su punto de inflexión estratégico. Javier, un hombre de unos 50 años con apariencia paternal y gafas de montura fina, no parecía un lobo en absoluto. Hablaba suavemente y escuchaba atentamente sin interrumpir la historia de Carmen. La situación es clara, señora Vega, dijo Javier después de que Carmen terminó. La clave es el tiempo. Hasta que la demanda de divorcio se presente oficialmente en el juzgado, los activos a su nombre son legalmente suyos para gestionarlos, incluyendo venderlos o transferirlos. No estamos haciendo nada ilegal. Simplemente estamos reestructurando la propiedad de sus activos personales. Su estrategia era simple pero ingeniosa. El primer foco fueron los activos más fáciles de liquidar y menos relacionados directamente con el nombre de Alejandro, las inversiones. Al día siguiente, Carmen iba de camino a una de sus boutiques. Mientras conducía, hablaba por el manos libres con su corredora, Beatriz. Su voz sonaba profesional y tranquila, contrastando con los latidos de su corazón, un poco más rápidos de lo normal. Beatriz, empecemos con las acciones tecnológicas. Vende el 50% de las participaciones de Digital España, ordenó Carmen. Sí, ejecutaré la venta gradualmente durante 3 días para obtener el mejor precio. Los fondos se depositarán directamente en la nueva cuenta de valores que ya está lista, informó Beatriz. Bien. ¿Qué hay de los fondos de bonos? Eso es más fácil. El proceso de liquidación tarda 2 o 3 días hábiles. Si quieres, puedo procesarlo hoy mismo. Procésalo, dijo Carmen con firmeza. Al detenerse en un semáforo, un coche de policía se paró justo a su lado. El oficial dentro miró hacia su dirección. El corazón de Carmen dio un vuelco. Un miedo irracional la invadió. Se sentía como una criminal, aunque de hecho, solo estaba protegiendo sus derechos. Respiró hondo y forzó la calma.
El semáforo se puso en verde y condujo lentamente dejando atrás al coche patrulla. Ese momento le recordó el riesgo que estaba asumiendo y lo importante que era mantener la compostura. En casa, tenía que estar constantemente alerta. Alejandro, cada vez más ocupado con sus planes con Marta, no prestaba mucha atención a los detalles, pero a veces había momentos que dejaban a Carmen sin aliento. Una tarde, Alejandro llegó temprano y encontró una pila de correo en la consola de la entrada. Lo recogió y comenzó a clasificarlo. «Carmen, ¿no ha llegado tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito este mes?», preguntó distraídamente mientras abría el sobre de su propia factura. El corazón de Carmen se detuvo por un segundo. Había registrado todas las facturas como electrónicas hacía un mes. «Ah, sí. Cambié todo a facturación por correo electrónico. Es más conveniente, y ahorramos papel», respondió con calma desde la cocina, llevándole un vaso de agua. «Ah, vale», murmuró Alejandro. Su interés ya había pasado a su propia factura. En otra ocasión, Alejandro preguntó: «Vi la cuenta conjunta y el dinero ha bajado bastante. ¿En qué lo gastaste?». Carmen tenía la respuesta preparada. «Usé eso como depósito para las telas de seda que vienen de la India, para la nueva colección de vestidos de novia. Hice la transferencia como dinero de la empresa, así que no entrará en nuestro cálculo de bienes comunes». «No te preocupes». Le mostró un correo electrónico de confirmación de pedido falso que había preparado en su teléfono. La explicación, tocando aspectos lógicos y comerciales, sonó muy plausible. Alejandro, que no entendía en absoluto los entresijos del negocio de Carmen, simplemente asintió y no preguntó más. Cada pequeña mentira exitosa, cada transacción secreta que procedía sin problemas, le infundía confianza. Se volvió cada vez más experta en ocultar sus huellas. Usaba una VPN cada vez que accedía a sus cuentas secretas. Se comunicaba con Javier y Beatriz a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Era un fantasma dentro de su propio sistema financiero. Una noche, Carmen estaba sentada en su estudio mucho después de que Alejandro se durmiera. En la pantalla de su portátil estaba abierta una hoja de cálculo llamada Proyecto Independencia. Contenía la lista de todos los activos que había asegurado. Acababa de recibir la confirmación de Beatriz de que el total de la venta de las acciones tecnológicas se había transferido con éxito a su nueva cuenta bancaria oculta. Con una fría satisfacción, movió el cursor a la fila que decía Acciones Digital España. Escribió completado en la columna de estado. Miró la palabra por un momento. Cada completado que escribía era un paso más lejos de un pasado doloroso y un paso más cerca de un futuro que ella controlaba completamente. Cerró el portátil. La máscara se sentía pesada, pero la carga que se quitaba de los hombros se sentía mucho más ligera. Seguiría interpretando el papel de esposa sumisa hasta que el telón cayera por completo. Y cuando llegara ese momento, estaría lista para recibir los aplausos por su mayor actuación, sola en el escenario. Después de asegurar los activos líquidos como acciones y fondos, Carmen sabía que el siguiente desafío sería mucho más complejo y peligroso. Era hora de pasar a los activos físicos, bloques de riqueza que no se podían mover con un solo clic, los bienes raíces. Sus ojos se fijaron en el objetivo más importante de esta categoría: la lujosa villa en la sierra que usaban a menudo los fines de semana. La villa había sido comprada 3 años atrás, no a título personal, sino como activo de la empresa de Carmen, Moda Carmen. Este hecho era tanto el punto débil como la clave de su estrategia. El plan para vender la villa requería una meticulosidad extrema. Ya no era una transacción digital silenciosa, sino un proceso que involucraba notarios, documentos físicos y compradores potenciales. Aquí, el papel de Javier se volvió crucial. Esta vez se reunieron en un restaurante familiar lleno de gente a la hora del almuerzo. Javier explicó el plan en voz baja entre el bullicio del local. «Llevaremos a cabo una transacción de venta legítima», explicó Javier. «Moda Carmen venderá la villa. El comprador será nuestra nueva sociedad de inversión, Inversiones Cielo. Esta empresa, sobre el papel, será propiedad total de su madre». Carmen asintió, entendiendo la dirección. «Entonces el dinero solo se mueve de la cuenta de mi empresa a una empresa controlada por mi madre». «Exacto. Técnicamente, el dinero sale del alcance de los activos de Moda Carmen, por lo que no se puede reclamar como activo de la empresa en la división de bienes. Pero en la práctica, permanece bajo su control total a través de su madre. Fijaremos el precio de venta ligeramente por debajo del mercado para crear una razón convincente para una transacción rápida», reveló Javier. El proceso comenzó. Javier tramitó rápidamente la constitución de Inversiones Cielo. Mientras tanto, Carmen comenzó a preparar los documentos de venta por parte de Moda Carmen a través de su confiable señor Ruiz. Tenían que moverse rápido.
Cuanto más tiempo estuviera la propiedad en proceso, mayor era la posibilidad de que la noticia llegara a oídos de Alejandro. El momento que Carmen más temía finalmente llegó un fin de semana. Alejandro se le acercó de un humor inusualmente alegre. «Cariño, tengo una buena idea», dijo, usando un apelativo que no usaba hacía tiempo. «Vamos a la villa la semana que viene. Llevemos a Marta para enseñársela. Digamos que es una presentación anticipada antes de que todo se formalice». A Carmen se le encogió el estómago. La petición no solo era insensible, sino muy peligrosa para su plan. Negarse rotundamente despertaría sospechas. Alejandro, respondió Carmen tratando de sonar agotada. «No quiero ir allí ahora. Hay demasiados recuerdos». Hizo una pausa y añadió la información que tenía preparada. «Además, la villa está actualmente en el mercado para alquiler a largo plazo. El señor Ruiz se está encargando, y me dijo que hay varios candidatos serios que irán a verla esta semana. Es mejor no estorbar ahora. Si conseguimos ingresos por alquiler más adelante, será bueno para nosotros también, ¿no?» El cebo funcionó. Ante la perspectiva de ingresos pasivos de la villa, los ojos de Alejandro brillaron. «Oh, buena idea. Realmente tienes talento para hacer dinero». La elogió sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. «Vale, déjaselo al señor Ruiz. Dile que cobre el alquiler lo más alto posible». «Sí, luego nos repartimos las ganancias». «Por supuesto», cariño, respondió Carmen con una leve sonrisa. Pero Alejandro era impulsivo. 3 días después, decidió ir solo a la sierra sin avisar a Carmen. Puso la excusa de querer verificar el estado de la villa antes de alquilarla, pero su verdadera intención era tomar algunas fotos para presumir ante Marta. En el momento en que el coche de Alejandro entró por la puerta de la villa, el corazón de Carmen, a decenas de kilómetros de distancia, pareció detenerse. Acababa de recibir un mensaje corto del señor Ruiz. «El jefe está aquí. Tranquila, la situación está bajo control». En la villa, el señor Ruiz, un hombre de mediana edad cuya lealtad a Carmen era inquebrantable, estaba desempeñando su papel a la perfección. De hecho, estaba allí con una pareja joven, sus sobrinos, que fingían ser posibles inquilinos extranjeros. «Buenos días». Señor, saludó cortésmente el señor Ruiz cuando entró Alejandro. Se presentó como agente inmobiliario asociado, no solo como gerente de moda Carmen. «Soy el dueño de esta casa», dijo Alejandro con arrogancia, inspeccionando la sala. «Entiendo. Mi esposa dijo que iba a alquilarla». «Correcto, señor. Estoy aquí con una pareja de candidatos alemanes», respondió el señor Ruiz con fluidez, señalando a sus sobrinos, quienes asintieron cortésmente. Alejandro quedó satisfecho. Caminó por la villa, imaginándose a él y a Marta relajándose junto a la piscina. Incluso conversó brevemente con el señor Ruiz para darle instrucciones. «Asegúrese de cobrar el alquiler en euros, por supuesto. Es una propiedad premium. Y luego entrégueme el informe a mí también. Necesito saberlo». «Entendido, señor». «Por supuesto, informaré a la señora Carmen Vega, que es la directora de la empresa propietaria de esta propiedad, y ella se lo transmitirá a usted», respondió el señor Ruiz diplomáticamente, y sutilmente enfatizando una vez más quién era el propietario legal del activo. Alejandro frunció un poco el ceño al oír eso, pero no lo pensó demasiado. Después de tomar algunas fotos, se fue. Tan pronto como el coche de Alejandro desapareció de la vista, el señor Ruiz llamó inmediatamente a Carmen. «Estuvo cerca, señora», dijo el señor Ruiz. Su respiración sonaba aliviada. «Gracias, señor Ruiz. No sabe cuánto significa su ayuda», respondió Carmen. Su mano aún temblaba un poco sosteniendo el teléfono. El incidente sirvió como catalizador para acelerar todo. 2 días después, el contrato de compraventa entre Moda Carmen e Inversiones Cielo se firmó ante el notario elegido por Javier. Los cientos de miles de euros de la venta de la villa se transfirieron el mismo día. El dinero estaba ahora a salvo, guardado en una cuenta de empresa que Alejandro no podía tocar. Esa noche, Carmen miró distraídamente por la ventana de su dormitorio. Había defendido con éxito otra fortaleza, pero la victoria se sentía vacía. Tenía que desmantelar el edificio de su vida ladrillo a ladrillo solo para salvarlo del compañero que debería haber sido su marido. Cada paso adelante en su plan parecía un paso atrás de los hermosos recuerdos que alguna vez tuvieron. Pero sabía que no había vuelta atrás. Tenía que seguir desenrollando la madeja de la riqueza hasta que no quedara ni un solo hilo enredado en la codicia de Alejandro. Tras salvar la villa con éxito, Carmen se enfrentó a su mayor desafío: proteger la joya de la corona de su reino, Moda Carmen. Esta empresa no era solo un activo, era la encarnación de su esfuerzo, creatividad y años de sacrificio. Dejar que Alejandro se llevara la mitad de esta empresa era como renunciar a la mitad de su identidad. Vender la empresa no era una opción. No podía abandonar el negocio que había levantado desde cero. La estrategia que diseñó con Javier fue mucho más elegante y compleja.
Reestructurarían la propiedad de las acciones basándose en una relación de deuda legalmente manipulada. La base de este plan residía en un hecho creíble. Hacía 7 años, cuando Carmen comenzó la boutique, recibió apoyo financiero inicial de su madre. La cantidad no fue enorme, pero suficiente para alquilar el primer local y comprar el inventario inicial. Ese dinero se consideró un regalo. Nunca hubo un contrato de devolución. Ahora, ese regalo se convertiría en un préstamo de capital. Javier redactó cuidadosamente un contrato de préstamo con fecha retroactiva. El documento estipulaba que la madre de Carmen le había prestado el capital y que, si no se devolvía en efectivo en un plazo de 7 años, el préstamo se convertiría en el 75% de las acciones de Moda Carmen. El documento se hizo parecer auténtico. Esta es una medida en una zona gris, señora Vega, advirtió Javier en una llamada encriptada. Pero legalmente es difícil de impugnar, especialmente porque existe la prueba de la transferencia bancaria inicial de su madre a usted. Podemos alegar que fue el desembolso del préstamo. Un juicio sería la palabra de su madre contra la de su marido. Y en empresas familiares, los jueces tienden a confiar más en los contratos escritos. Carmen estuvo de acuerdo. Prefería arriesgarse en la zona gris que servir su trabajo en bandeja de plata. El siguiente paso fue contar con la ayuda de su informante más confiable, el señor Ruiz. Una tarde, Carmen llamó al señor Ruiz a su oficina en la boutique principal. Cerró la puerta y sirvió una taza de té al hombre que había estado con ella desde que la boutique era solo una habitación pequeña y estrecha. Señor Ruiz, comenzó Carmen con tono serio. Voy a divorciarme de mi marido. El señor Ruiz la miró con preocupación, pero no sorprendido. Como alguien cercano a Carmen, hacía tiempo que sentía que había problemas en el hogar de su jefa. Es una noticia lamentable, señora. Sea cual sea la decisión que tome, tiene mi apoyo. Gracias, dijo Carmen sinceramente. Por eso necesito su ayuda. Alejandro cree que tiene derecho a la mitad de esta empresa que construimos juntos desde cero. No puedo tolerar eso. No es solo mi problema, señor Ruiz. También se trata del futuro de usted y de todos los empleados que dependen de esta empresa. Carmen explicó el plan para reestructurar la propiedad de las acciones a su madre en forma de pago de deuda. No mencionó que el contrato acababa de crearse. Solo lo presentó como una vieja obligación que debía cumplir. La lealtad del señor Ruiz no vaciló. Entendido, señora. ¿Qué debo hacer? Necesito que prepare todos los documentos financieros internos, balances y estados de resultados. Todo debe reflejar que existía una obligación de deuda con el inversor inicial. Debemos hacer que todo el rastro documental parezca natural y consistente, ordenó Carmen. Durante la siguiente semana, Carmen y el señor Ruiz trabajaron horas extra. Revisaron libros antiguos, insertaron notas que respaldaban la historia del préstamo de capital y prepararon todos los documentos necesarios para una junta general de accionistas ficticia. A esa reunión solo asistirían Carmen como accionista mayoritaria y algunos empleados de nivel gerencial que poseían participaciones minoritarias como parte del programa de incentivos. Todos eran leales a Carmen y aprobarían cualquier cosa que ella propusiera. El día señalado, el trámite de transferencia de acciones se ejecutó en la notaría. Su madre, una mujer jubilada de aspecto amable pero con ojos agudos como los de su hija, firmó los documentos sin hacer muchas preguntas. Solo tomó la mano de Carmen y dijo: «Recupera lo que es tuyo, hija». Con el sello y la firma del notario en la escritura, el 75% de la propiedad de Moda Carmen pasó oficialmente a manos de su madre. Carmen continuaría ocupando el cargo de directora ejecutiva y tendría el control total sobre las operaciones diarias de la empresa, pero sobre el papel ya no era la dueña mayoritaria. El valor intrínseco de la empresa estaba ahora a salvo del alcance legal de Alejandro. Esa tarde, después de que todo terminara, Carmen se quedó sola en la boutique principal cerrada. Tocó los hermosos vestidos expuestos, sintiendo la textura de las telas de alta calidad. Había salvado su reino, pero la sensación de victoria estaba teñida de amargura. Se sentía como un general que tiene que quemar sus propios campos para que no caigan en manos del enemigo. Había protegido su negocio renunciando a su propiedad oficial, un sacrificio doloroso pero necesario. Se miró en el gran espejo del rincón. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. La batalla aún no había terminado, pero su fortaleza principal ahora se mantenía firme e impenetrable. Con el paso del tiempo, la arrogante calma de Alejandro comenzó a desmoronarse lentamente. Marta, que al principio había esperado pacientemente, se volvió cada vez más impaciente. La visión de la vida lujosa que Alejandro había prometido parecía cada vez más lejana, y comenzó a descargar su frustración en él. Han pasado casi 2 meses,
¿Cuándo va a terminar esto?, exigió Marta en una llamada. Su voz sonaba aguda. Estoy harta de esperar en este pequeño apartamento. He visto una casa en el barrio de Salamanca, pero los precios siguen subiendo. Aguanta un poco, cariño, trató de calmarla Alejandro. Los trámites legales llevan tiempo. Carmen dijo que está organizando todos los informes financieros para una distribución justa. Está cooperando. ¿Cooperando? Una risa sarcástica se escuchó al otro lado del teléfono. ¿Está organizando o está escondiendo? Eres demasiado blando. Tienes que tomar el control. Revisa todas sus cuentas, sus inversiones. Quizás ya haya movido todo el dinero. ¿Vamos a empezar de cero con las manos vacías? Las palabras de Marta hirieron el orgullo de Alejandro. Ser llamado blando era el mayor insulto para él. Impulsado por la duda que Marta había sembrado, decidió comenzar a investigar. Como no quería parecer desconcertado frente a Carmen, actuó a escondidas. Esa noche, mientras Carmen se duchaba, Alejandro entró en su despacho. Encendió el portátil e intentó abrir el portal de una de las cuentas de inversión conjunta que no había revisado en mucho tiempo. Introdujo el nombre de usuario y la contraseña que recordaba. Falló. Lo intentó de nuevo, pero siguió fallando. En la pantalla apareció el mensaje: nombre de usuario o contraseña incorrectos. Intentó la función de recuperar contraseña, esperando que el enlace de recuperación se enviara a su correo electrónico. Pero el sistema le informó que el enlace se había enviado a la dirección de correo principal registrada. Que él supiera, ese era el correo personal de Carmen. Un mal presentimiento comenzó a invadirlo. Al día siguiente, llamó al servicio de atención al cliente de la agencia de valores. Tras un complejo proceso de verificación de identidad, finalmente pudo hablar con un empleado. No puedo iniciar sesión en mi cuenta. El número de cuenta es XXXXXX, quejó Alejandro. Sí, señor, déjeme verificar, dijo el empleado. Tras un momento de silencio, el empleado volvió a hablar. Según nuestros datos, la contraseña de esta cuenta fue cambiada hace 2 semanas por la titular principal, la señora Carmen Vega. El corazón de Alejandro latió un poco más rápido. ¿Cambiada? ¿Por qué se cambió? No tenemos información sobre el motivo, señor. Como titular secundario, usted no tiene autorización para cambiar la contraseña o solicitar la recuperación. Debe contactar con el titular principal. Alejandro colgó enfadado. Esa noche se armó de valor para confrontar a Carmen. Trató de usar un tono relajado, fingiendo preguntar casualmente. Carmen, intenté entrar en nuestra cuenta de inversiones hace un rato, pero no pude. ¿Parece que la contraseña ha cambiado? Carmen, que estaba leyendo un libro en el sofá, levantó la cabeza. Su expresión era tranquila, sin el menor rastro de sorpresa. Esperaba esta pregunta. Ah, eso, respondió con tono seco. Mi asesora financiera se encargó de ello. Durante el proceso de divorcio, se acordó que ella tendría acceso temporalmente para garantizar que no haya transacciones de compraventa por ninguna de las partes antes de la decisión oficial del tribunal. Me dijo que es un procedimiento estándar para proteger los activos y asegurar que todo sea justo y transparente. La explicación era ingeniosa. Carmen usó las palabras justo, transparente y proteger. Le devolvió a Alejandro las palabras que él solía usar para tranquilizarla. La razón sonaba muy profesional, lógica e incluso parecía beneficiar al propio Alejandro. La sospecha de Alejandro disminuyó un poco, pero no desapareció por completo. ¿Asesora financiera? ¿Desde cuándo usas una asesora? Desde que me pediste el divorcio, respondió Carmen brevemente. Sus ojos volvieron al libro que tenía en las manos. No sé nada sobre leyes de divorcio ni finanzas. Necesitaba a alguien que me aconsejara para no dar un paso en falso que me perjudicara a mí o a ti. Esa respuesta silenció a Alejandro. Que una mujer débil e ignorante buscara ayuda profesional sonaba razonable, pero la semilla de la duda estaba plantada. Comenzó a notar pequeñas cosas. Carmen terminaba apresuradamente sus llamadas cuando él entraba en la habitación. Ya no dejaba el portátil abierto. Parecía salir con más frecuencia con la excusa de reunirse con proveedores o gestionar las sucursales. Pero cuando regresaba, su rostro parecía cansado pero decidido. Esto ya no era tristeza pasiva, sino una actividad concentrada. Una noche, Alejandro se despertó y encontró el lado de la cama vacío. Buscó por toda la casa y encontró a Carmen sentada en el balcón, simplemente mirando la oscuridad de la noche. No estaba llorando. Solo estaba sentada en silencio con la espalda recta. Había un aura de extraña fuerza a su alrededor, un aura que asustó un poco a Alejandro. ¿Aún no te has dormido?, preguntó él. Carmen giró la cabeza. Sus ojos estaban claros bajo la luz del jardín. Solo estaba tomando un poco el aire. Tengo mucho en qué pensar.
Alejandro volvió a la cama solo esa noche. Su ansiedad no hacía más que crecer. Las quejas de Marta seguían resonando en sus oídos, mezclándose con la imagen de una Carmen cada vez más misteriosa e ilegible. Por primera vez sintió que su plan, que consideraba perfecto, podría tener un fallo. El nombre de ese fallo era Carmen. Trató de descartar esa sensación como paranoia, asegurándose a sí mismo que todo seguía según lo planeado. Pero en el fondo, sabía que la calma antes de la tormenta había terminado y que nubes oscuras comenzaban a acumularse en el horizonte. El tiempo parecía correr cada vez más rápido. Cada momento acercaba a Carmen a la línea de meta que ella misma había creado. Alejandro ahora hablaba más a menudo con su abogado sobre la preparación de los documentos finales. Carmen sabía que solo le quedaban unos días, quizás una semana a lo sumo, antes de que la demanda de divorcio se presentara oficialmente y todos los activos conjuntos fueran congelados automáticamente por la ley. Tenía que completar el último paso. Su último activo de interés era la cuenta bancaria conjunta, la cuenta operativa del hogar que hasta ahora había sido el símbolo de su unión financiera solo de nombre. Comparado con los cientos de miles de euros que había asegurado en inversiones y bienes raíces, la cantidad en esta cuenta era relativamente pequeña. Pero para Carmen, asegurar estos fondos tenía un profundo significado simbólico. Se trataba de cortar el último lazo que la ataba a Alejandro, liquidar el último vestigio financiero de su antigua vida. Esa noche, Carmen esperó hasta pasada la medianoche. El leve ronquido de Alejandro desde el dormitorio era la señal de que podía moverse con seguridad. Se deslizó hacia el despacho. Al encender el portátil, una tensión familiar la envolvió. Esta sería probablemente la última vez que realizara esta operación encubierta. Abrió el portal de banca por internet y miró la pantalla. El saldo de la cuenta conjunta mostraba unos 35.000 euros. La mayor parte provenía de los salarios de ella y Alejandro del último mes, más el remanente de otros fondos imprevistos. Podría habérselo llevado todo. La tentación existía. Un pequeño susurro que quería dejar esa cuenta a cero para devolverle todo el dolor al corazón de él. Pero Carmen sacudió la cabeza ante ese susurro. Su objetivo no era la venganza ciega, sino la justicia calculada. Su victoria debía ser limpia, impecable y lo más irreprochable posible. Abrió el historial de transacciones y calculó cuidadosamente. El salario de Alejandro del último mes era de unos 4.000 euros. El remanente de otros fondos que no podía reclamar directamente como suyos era de unos 1.000 euros. Total, 5.000 euros. Decidió dejar esa cantidad en la cuenta. Solo tomaría la parte que podía probar claramente que provenía de su transferencia salarial e ingresos comerciales. Abrió el menú de transferencias y transfirió 30.000 euros a su nueva cuenta personal. La transacción se realizó sin problemas en segundos. Al terminar, miró el saldo restante de 5.000 euros. Suficiente para que Alejandro sobreviviera un mes o dos. Esto no era un acto de generosidad, era una medida estratégica. Al dejar una cantidad, hacía difícil para Alejandro acusarla de robo total o de dejarlo en la indigencia. Esto demostraba que ella no se movía por codicia, sino por un cálculo prudente. Cerró el portátil. Un inmenso alivio la envolvió, pero también una tristeza inesperada. La puerta estaba ahora realmente cerrada. No había más conexiones financieras. No había más lo nuestro. Solo lo mío y lo suyo. Su guerra silenciosa había terminado. Ahora solo quedaba la declaración de victoria. Al día siguiente, Carmen comenzó a prepararse para la confrontación. No hizo las maletas a lo grande. Eso podría parecer desesperado y despertar sospechas si Alejandro lo veía. En su lugar, preparó una sola maleta mediana. Dentro puso su ropa favorita, algunos objetos personales preciados, su portátil y, lo más importante, una carpeta de documentos de color azul oscuro. Esa carpeta era su arsenal. Dentro había copias de los informes de la nueva cuenta bancaria mostrando un saldo fantástico, el contrato de venta de la villa certificado ante notario, los documentos de la nueva estructura de propiedad de Moda Carmen con el nombre de su madre como accionista mayoritaria, y un breve resumen de su abogado sobre la legalidad de todas sus acciones, perfectamente organizado. Cada papel dentro de la carpeta era una bala lista para ser disparada. Durante los 2 días siguientes, siguió su rutina habitual, pero manteniendo un nivel de alerta más alto. Esperó. Cada vez que Alejandro regresaba del trabajo, su corazón latía con fuerza, preguntándose si este era el momento. Y el viernes por la tarde, el momento llegó. Alejandro volvió a casa con un paso más ligero de lo habitual. Una sonrisa de satisfacción se dibujaba en sus labios. En su mano llevaba un maletín de cuero marrón que parecía caro. ¿Cenamos fuera esta noche?, dijo Alejandro con un tono alegre fingido.
Tengo algo que enseñarte. Pensemos en ello como una celebración del comienzo de nuestras nuevas vidas por separado. Carmen miró el maletín en la mano de Alejandro y luego asintió lentamente. No hace falta salir. Hablemos aquí, respondió con una voz tranquila que ocultaba la tormenta. El amanecer del último capítulo de su vida con Alejandro estaba despuntando. El escenario estaba listo, y Carmen, directora y actriz principal, estaba preparada para la escena final. Estaban sentados frente a frente en la misma mesa de comedor de caoba donde se planteó por primera vez la demanda de divorcio. Pero esta vez, la dinámica era diferente. Alejandro irradiaba un aura de victoria, mientras que Carmen emanaba una calma gélida. Alejandro colocó el maletín de cuero marrón sobre la mesa con un movimiento teatral. «¿Lista, Carmen?», comenzó. Su tono era condescendiente, como si hablara con una niña. «Mi abogado es muy bueno. Todos los papeles son perfectos. El acuerdo de divorcio, la lista de bienes comunes para dividir por la mitad, todo. Solo tenemos que firmar ante el notario mañana y presentarlo en el juzgado. Rápido, limpio y sin dramas». Empujó el maletín hacia Carmen. «Léelo primero para que estés satisfecha. He detallado todo. Esta casa, la villa, los ahorros, el valor de tu negocio. Lo dividimos justamente. Carmen». Carmen ni siquiera tocó el maletín. Dejó que permaneciera entre ellos como un monumento a la codicia de Alejandro. En su lugar tomó su propia carpeta azul que había estado en la silla de al lado. Con movimientos igual de tranquilos, la puso sobre la mesa. «Yo también he preparado algunos documentos para que los veas», dijo Carmen. Su voz era clara y sin temblores. Alejandro soltó una risita, una risa de desprecio. «¿Qué documentos? ¿Una carta de tu gurú espiritual? No hace falta, Carmen. Esto no es un problema emocional, es legal». Carmen ignoró el sarcasmo. Abrió la carpeta azul y sacó la primera hoja. Era una copia del informe de la cuenta conjunta con fecha de ese día. «Esta es nuestra cuenta conjunta», dijo Carmen, deslizando el papel hacia Alejandro. «El saldo son 5.000 euros. 2.500 para ti, 2.500 para mí. Justo, ¿verdad?» El rostro de Alejandro cambió. Su sonrisa desapareció. «¿De qué estás hablando? Nuestros ahorros son cientos de miles». Carmen sacó la segunda hoja. El informe de su nueva cuenta bancaria con una larga fila de ceros al final. «Esos son mis ahorros, no nuestros ahorros. Dinero de mi sueldo, bonos de la empresa y ganancias de inversiones. Todo movido aquí». Los ojos de Alejandro se abrieron con incredulidad. Tú no puedes hacer eso». «No, sí puedo», replicó Carmen, sacando ahora la tercera hoja. «El contrato de venta de la villa. Y en cuanto a la villa, llegas tarde. Esa villa no era un activo personal, era un activo de la empresa. Y yo, como administradora de moda Carmen en ese momento, decidí venderla el mes pasado por eficiencia empresarial. Aquí está el contrato de venta legal». Alejandro le arrebató el papel de las manos. Vio el nombre de su empresa Moda Carmen como vendedor y un nombre desconocido, Inversiones Cielo, como comprador. Sus manos comenzaron a temblar. Esto es imposible. Yo nunca di mi consentimiento. No se necesitaba tu consentimiento. Era una transacción corporativa, explicó Carmen con una paciencia letal. Y el dinero de la venta entró en la cuenta de la empresa. Dinero que, por supuesto, no se puede dividir como propiedad personal conjunta. Alejandro respiraba con dificultad. Su rostro enrojecía de ira y de un miedo que trepaba lentamente. «La empresa. Al menos tengo derecho a la mitad de tu empresa. La construimos juntos». «¿De verdad?». Carmen arqueó una ceja. Sacó el último documento, el más letal. Una copia de la escritura de cambio de propiedad de Moda Carmen. «Según esta escritura notarial, yo soy solo una accionista minoritaria en mi empresa. El 75% de las acciones pertenece a mi madre, como condición para devolver el capital que pedí prestado cuando empecé el negocio. Una deuda que vencía justo antes de que pidieras el divorcio». «Qué coincidencia, ¿verdad?». Alejandro miró el documento. El nombre de la madre de Carmen estaba claramente escrito como accionista mayoritaria. Le fallaron las piernas. Todos sus planes, el palacio con Marta, su lujoso futuro. Todo se derrumbó ante sus ojos en menos de 5 minutos. Esto es un fraude», gritó golpeando la mesa. «Es ilegal. Me has robado mi dinero. Te voy a demandar. Te voy a destruir». Por primera vez, Carmen sonrió. No una sonrisa cálida, sino una sonrisa fría llena de victoria. Se levantó de la silla. «Demándame. Mi abogado estará encantado de enfrentarse a ti en los tribunales. Pero antes, pregúntale a tu abogado.
Pregúntale si es ilegal que una esposa gestione los activos registrados legalmente a su nombre. Si es ilegal vender activos de una empresa. Si es ilegal que alguien pague sus deudas. Carmen hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. ¿Dijiste que yo era débil? Te equivocaste. Mi verdadera debilidad fue dejar que me subestimaras durante tanto tiempo. Creer durante tanto tiempo que el hombre que dormía a mi lado quería lo mejor para mí. Ahora he recuperado todo lo mío. Caminó hacia la puerta de entrada donde la esperaba su maleta. Construye tu nuevo palacio con Marta, pero tendrás que poner la primera piedra tú solo. Adiós. Diciendo eso, Carmen agarró el asa de la maleta, abrió la puerta y salió a la noche fresca sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella sonó como el mazo de un juez. El sonido que anunciaba que el juicio había terminado y la sentencia había sido dictada. Alejandro se quedó solo en la casa grande pero ahora vacía, rodeado por los fragmentos de papel de sus planes destrozados. El silencio que dejó Carmen era más ensordecedor que los gritos de Alejandro momentos antes. Durante unos minutos, Alejandro simplemente se quedó sentado mirando los dos maletines sobre la mesa. Su maletín de cuero marrón ahora inútil, y la carpeta azul de Carmen, que se había convertido en la lápida de su futuro. La realidad lo golpeó con la fuerza de un camión de carga. Esto no era una pesadilla, era real. Su primera reacción fue una negación mezclada con pánico. Cogió su teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo marcar el número de su abogado. Javier no, el otro. Abogado Pérez. Gritó tan pronto como se conectó la llamada, sin tiempo para formalidades. «Mi mujer, me ha engañado. Ha movido todo el dinero, ha vendido la villa, ha transferido las acciones de la empresa. Esto es fraude. Tenemos que demandarla. Hay que congelarlo todo». Al otro lado del teléfono se escuchó un suspiro cansado del abogado. «Cálmese, señor Alejandro. Explíqueme despacio. ¿Cuándo ocurrieron estas transacciones? No lo sé. Probablemente en las últimas semanas. ¿Y nuestra demanda de divorcio? ¿Se ha presentado oficialmente en el juzgado?», preguntó el abogado con tono agudo. «No, planeaba hacerlo mañana». Siguió un largo silencio. Alejandro podía sentir cómo el mal presagio se espesaba. «Abogado Pérez. ¿Sigue ahí?» «Señor Alejandro», la voz del abogado era plana y profesional. «Tengo que decirle una dura realidad. Si todas las transacciones ocurrieron antes de que nuestra demanda de divorcio se presentara oficialmente, y esos activos estaban legalmente a nombre de su esposa o de su empresa, lo que ha hecho es, con casi total probabilidad, completamente legal». «¿Legal?», lloriqueó Alejandro, incapaz de creer lo que oía. «Eso no es robo, señor. Eso se llama gestión de patrimonio personal. Legalmente, hasta que haya una sentencia judicial o un congelamiento de activos, ella es libre de hacer lo que quiera con las propiedades que son suyas. Usted debió haber presentado la demanda tan pronto como decidió divorciarse. Le dio demasiado tiempo. Desde un punto de vista legal, ella no lo engañó. Simplemente fue más lista que usted». El teléfono se resbaló de la mano de Alejandro y cayó al suelo con un golpe sordo. «Más lista». Las palabras resonaban en su cabeza. Carmen, a quien consideraba débil, sumisa y tonta, lo había burlado tan completamente. El siguiente pensamiento fue Marta. Tenía que decírselo. Con manos aún temblorosas, llamó a su amante. «Hola, cariño. ¿Entonces qué pasó? ¿Cuándo firmamos?» La voz de Marta era alegre y llena de esperanza. «Marta, hay un problema», susurró Alejandro. Su voz estaba ronca. «El dinero, las propiedades. Carmen se lo llevó todo. Todo ha desaparecido». Silencio. No por sorpresa, sino un silencio frío y mortal. «¿Qué quieres decir con que ha desaparecido?», preguntó Marta. Su voz bajó varias octavas. «Ella lo movió todo. Vendió la villa. Las acciones están a nombre de su madre. Solo queda un poco en la cuenta conjunta y esta casa, que aún tiene hipoteca», explicó Alejandro. Su voz sonaba patética. Una risa áspera y desagradable estalló al otro lado del teléfono. «¿Desaparecido? ¿Dejaste que se lo llevara todo? ¿Eres idiota o qué? Tiré mi vida por tus promesas. ¿Y ahora me dices que todo ha desaparecido? No sabía que ella haría esto. Pensé que ella. ¿Pensaste que era tonta? Resulta que el tonto eras tú», cortó Marta cruelmente. «No quiero vivir pasando penurias. No voy a empezar de cero con un perdedor como tú. No me vuelvas a contactar». La llamada se cortó. Clic, así de simple. El amor verdadero que había usado como razón para destruir su matrimonio resultó ser nada más que un saldo bancario. Ahora estaba solo, realmente solo. El pánico se convirtió en desesperación total. Tenía que contactar a Carmen. Tenía que suplicar. Volvió a coger el teléfono y empezó a enviar mensajes seguidos. El primer mensaje estaba lleno de ira.
Carmen Vega, te vas a arrepentir. No me voy a quedar quieto. No hubo respuesta. El segundo mensaje contenía amenazas. Le diré a todo el mundo lo retorcida que eres. Arruinaré tu reputación y tu negocio. Todavía silencio. El tercer mensaje comenzó a suavizarse con negociación. Vale. Me equivoqué. Lo siento. Hablemos bien de nuevo. No hagas esto. Te daré lo que quieras. Aún sin respuesta. Finalmente, su máscara de arrogancia se cayó por completo y se convirtió en una súplica patética. Carmen, por favor, no me dejes así. No tengo nada. Siento todo. Por favor, contesta a mi mensaje. Esperó 1 hora. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono, esperando alguna señal de vida. De repente intentó enviar otro mensaje, pero hubo algo extraño. El mensaje no se entregaba, solo un tic de confirmación. Intentó llamar. La llamada no conectaba. Carmen lo había bloqueado. Esa comprensión fue el golpe final. Lo que lo destruyó no fueron los gritos ni los insultos. Fue el silencio total de Carmen. Ese silencio era su sentencia. Ya no se le consideraba digno ni siquiera de una respuesta. Alejandro se tiró en el sofá del salón a oscuras. La gran casa, una vez símbolo de su éxito, ahora se sentía como una tumba fría. Estaba rodeado de muebles caros y recuerdos vacíos. Los restos de su codicia estaban esparcidos a su alrededor, y él era el único habitante de esas ruinas. Tragado por un arrepentimiento tardío. Pasó 1 año. El tiempo, que una vez se sintió como un enemigo lento en los días llenos de ansiedad, ahora se había convertido en un aliado sanador. 1 año demostró ser tiempo suficiente para derrumbar un mundo, y también suficiente para construir uno completamente nuevo. En un ático con vistas panorámicas a la brillante noche de Madrid, Carmen comenzaba su mañana. El aire fresco de la capital que la recibía en el balcón llevaba el aroma del ajetreo de la ciudad y de nuevos comienzos. Ya no vivía en la casa grande llena de recuerdos amargos. Se había mudado no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Su apariencia también había cambiado. Llevaba el pelo más corto, en un estilo moderno que enmarcaba su rostro, un rostro que ahora irradiaba confianza en todo momento. Su ropa ya no eran los vestidos monos de boutique local, sino trajes de negocios de colores nítidos y elegantes vestidos de noche de diseñadores internacionales. Ya no era solo la dueña de una boutique local. Era una empresaria cuyo nombre comenzaba a sonar en el mundo de la moda europea. Esa mañana acababa de terminar una videollamada con su equipo en Madrid. Moda Carmen, que ahora era oficialmente de su propiedad después de recomprar las acciones a su madre con fondos personales, estaba en proceso de expansión masiva. Estaban preparando la apertura de su primera boutique insignia en el extranjero, en Milán. Todos los preparativos van sobre ruedas. Directora, informó el señor Ruiz, que apareció en la pantalla del portátil con cara alegre. Los socios logísticos están listos, y el equipo visual ha terminado el diseño de interiores. Estamos en el calendario previsto. Muy bien, señor Ruiz, dijo Carmen con una sonrisa sincera. Gracias por su arduo trabajo y el del equipo. No podría haber hecho esto sin vosotros. Tras terminar la llamada, Carmen fue a la máquina de café y se preparó un espresso intenso. Mientras bebía el café, miró al horizonte. El juicio de divorcio en sí había terminado hacía 6 meses. A través de su abogado desesperado, Alejandro intentó contraatacar. Demandó a Carmen por fraude y malversación. Pero el equipo legal de Javier refutó fácilmente todas las acusaciones. Se demostró que todas las transacciones de Carmen se realizaron legalmente antes de que se presentara la demanda y estaban relacionadas con activos bajo su control legal. Al final, Alejandro no obtuvo nada más que lo que Carmen le había dejado. Su divorcio fue aprobado con la división de bienes según el estado final, lo que significaba que Alejandro solo obtuvo la mitad de los fondos restantes en la cuenta conjunta y la obligación de seguir pagando la hipoteca de la casa él solo. Carmen a veces se acordaba de él, pero ya no había dolor. El recuerdo era ahora como ver una película vieja sobre otra persona. Había aprendido que la traición de Alejandro no reflejaba sus carencias, sino la fragilidad del carácter del hombre. El dolor había sido el abono para su fuerza, obligándola a crecer hacia una versión de sí misma que nunca antes había imaginado. Se sentía en paz, completa y, lo más importante, libre. Al otro lado de Madrid, en un estudio estrecho en un edificio antiguo, Alejandro vivía su nueva vida. La gran casa tuvo que venderse porque no podía pagar las cuotas. Después de pagar la hipoteca restante y otros gastos, no quedó mucho dinero. Ahora trabajaba en una startup con un salario muy inferior a su nivel de vida anterior. Esa noche estaba sentado solo en un sofá desgastado. Su habitación solo estaba iluminada por la luz de su teléfono móvil. Estaba navegando por las redes sociales,
un viejo hábito, un hábito que inició su ruina y que ahora se había convertido en su fuente diaria de tortura. Su dedo se detuvo en una publicación de una famosa revista de negocios. Era una foto de la ceremonia de premios a la empresaria del año. En el centro del escenario, con un impresionante vestido burdeos, estaba una mujer sosteniendo un trofeo de cristal con una sonrisa radiante. Esa mujer era Carmen. Alejandro miró la foto durante mucho tiempo. La mujer de la foto parecía tan extraña, no por el peinado o la ropa, sino por el aura de poder y felicidad que emanaba de ella. Esa era una Carmen que él nunca conoció, o más exactamente, una Carmen que nunca quiso ver. Justo entonces, la comprensión final más dolorosa lo golpeó. Se dio cuenta de que lo que había desperdiciado no era solo dinero o activos. Había desperdiciado a una mujer que tenía la inteligencia para construir un reino, la fuerza para resistir tormentas y la lealtad para estar a su lado. Todas las cualidades que él consideraba debilidades, la paciencia, la integridad, la amabilidad de Carmen eran en realidad los pilares de su fuerza. Había tirado un diamante cegado por el brillo de un cristal barato llamado Marta. Ah, Marta. La última vez que Alejandro la vio fue también en las redes sociales, posando cariñosamente con otro hombre mayor y rico. El ciclo continuaba, y él era solo una de las víctimas de su propia estupidez. El arrepentimiento se sentía como ácido en el estómago. No solo arrepentimiento por la pérdida de riqueza, sino un arrepentimiento más profundo por su necedad, arrogancia y fracaso como hombre. Apagó el teléfono y la oscuridad de la habitación pareció tragárselo entero. La única propiedad que le quedaba era un arrepentimiento eterno. De vuelta en el ático, Carmen dejó la taza de café. Miró su reflejo en el gran ventanal. Detrás de ella se veía el interior del elegante apartamento. Frente a ella se extendía un paisaje urbano brillante lleno de promesas y oportunidades. Ya no miraba atrás. El pasado era una lección, no una prisión. Con una leve sonrisa de seguridad, se apartó de la ventana, lista para recibir el nuevo día y lista para conquistar un nuevo mundo. El amanecer había llegado. Y este amanecer era completamente suyo.